Aprendiseñantes presenta Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Capítulo 3. Una vez en casa, Geppetto se pone a tallar su muñeco y le da el nombre de Pinocho. Primeras travesuras del muñeco. La casa de Geppetto era de un piso y recibía luz de una claraboya. El mobiliario no podía ser más sencillo: una mala silla, una cama no muy buena y una mesita muy estropeada. En la pared del fondo se veía una chimenea con el fuego encendido, pero el fuego estaba pintado, y junto al fuego había una olla, también pintada, que hervía alegremente y exhalaba una nube de humo que parecía humo de verdad. Tan pronto como entró en su casa, Geppetto tomó las herramientas y se puso a tallar y fabricar su muñeco. ¿Qué nombre le pondré?, se decía. Le llamaré Pinocho. Ese nombre le traerá suerte. He conocido una familia entera de Pinochos: Pinocho el padre, Pinocha la madre, Pinochos los niños, y todos lo pasaban muy bien. El más rico de ellos pedía limosna. Cuando hubo elegido el nombre de su muñeco, empezó a trabajar deprisa y le hizo enseguida el pelo, después la frente, luego los ojos. Una vez hechos los ojos, figúrense su asombro cuando advirtió que se movían y lo miraban fijamente. Geppetto, sintiéndose observado por aquellos ojos de madera, se lo tomó casi a mal y dijo en tono quejoso: «Ojazos de madera, ¿por qué me miran?». Nadie contestó. Entonces, después de los ojos, le hizo la nariz. Pero ésta, tan pronto estuvo hecha, empezó a crecer y creció. Y en pocos minutos era un narizón que no acababa nunca. El pobre Geppetto se cansaba de cortarla. Cuanto más la cortaba y achicaba, más larga se hacía aquella nariz impertinente. Después de la nariz le hizo la boca. Aún no había acabado de hacerla cuando ya empezaba a reírse y a burlarse de él. «Deja de reír», dijo Geppetto irritado. Pero fue como hablar con la pared. «Te repito que dejes de reír», gritó con voz amenazadora. Entonces la boca dejó de reír, pero le sacó toda la lengua. Geppetto, para no estropear sus proyectos, fingió no advertirlo y continuó trabajando. Tras la boca le hizo la barbilla, luego el cuello, los hombros, el estómago, los brazos y las manos. Apenas acabó con las manos, Geppetto sintió que le quitaban la peluca. Se volvió. ¿Y qué vieron sus ojos? Su peluca amarilla en manos del muñeco. «Pinocho, devuélveme ahora mismo mi peluca». Y Pinocho, en vez de devolvérsela, se la puso en su propia cabeza, quedándose medio ahogado debajo. Ante aquella manera de ser insolente y burlona, Geppetto se puso tan triste y melancólico como no había estado en su vida. Y volviéndose a Pinocho le dijo: «Hijo pícaro, todavía estás a medio hacer y ya empiezas a faltarle el respeto a tu padre. Eso está muy mal». Y se secó una lágrima. Solo quedaban por hacer las piernas y los pies. Cuando Geppetto hubo acabado de hacerle los pies, recibió un puntapié en la punta de la nariz. «Me lo merezco», se dijo para sí. «Debía haberlo pensado antes. Ahora ya es tarde». Tomó después el muñeco bajo el brazo y lo posó en tierra, sobre el pavimento de la estancia, para hacerlo andar. Pinocho tenía las piernas torpes y no sabía moverse, y Geppetto lo llevaba de la mano para enseñarle a poner un pie detrás del otro. Muy pronto Pinocho empezó a andar solo y a correr por la habitación, hasta que, cruzando la puerta de la casa, saltó a la calle y se dio a la fuga. El pobre Geppetto corría tras él sin poder alcanzarlo, porque el granuja de Pinocho andaba a saltos, como una liebre, golpeando con sus pies de madera el pavimento de la calle. Hacía tanto estruendo como 20 pares de zuecos aldeanos.
¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo!, gritaba Gepetto, pero la gente que estaba en la calle, al ver a aquel muñeco de madera que corría como un loco, se paraba embelesada a mirarlo y reía, reía, reía como no se pueden imaginar. Al fin llegó un guardia, el cual al oír todo aquel alboroto creyó que se trataba de un potrillo que se había encabritado con su dueño y se puso valerosamente en medio de la calle, con las piernas abiertas, con la decidida intención de pararlo y de impedir que ocurrieran mayores desgracias. Pinocho, cuando vio de lejos al guardia que obstruía toda la calle, se las ingenió para pasarle por sorpresa entre las piernas, pero falló en su intento. El guardia, sin moverse siquiera, lo atrapó limpiamente por la nariz. Era un narizón desproporcionado que parecía hecho a propósito para ser agarrado por los guardias, y lo entregó en las propias manos de Gepetto. Este, para corregirlo, quería darle un buen tirón de orejas enseguida, pero figúrense cómo se quedó cuando al buscarle las orejas no logró encontrarlas. ¿Saben por qué? Porque con la prisa se había olvidado de hacérselas. Así que lo agarró por el cogote y mientras se lo llevaba le dijo, meneando amenazadoramente la cabeza: «Vámonos a casa. Cuando estemos allá, no te quepa duda de que ajustaremos cuentas». Pinocho, ante semejante perspectiva, se tiró al suelo y no quiso andar más. Entretanto, curiosos y haraganes empezaban a detenerse alrededor y a formar tumulto. Uno decía una cosa, otro otra. «Pobre muñeco», decían algunos. «Tiene razón en no querer volver a casa. ¿Quién sabe cómo le va a pegar ese bruto de Gepetto?». Y otros añadían malignamente: «Ese Gepetto parece una buena persona, pero es un verdadero tirano con los niños. Si le dejan ese pobre muñeco entre las manos, es muy capaz de hacerlo trizas». En fin, tanto dijeron e hicieron que el guardia puso en libertad a Pinocho y se llevó a la cárcel al pobre Gepetto. Este, no teniendo palabras para defenderse, lloraba como un becerro y camino de la cárcel decía sollozando: «¡Qué calamidad de hijo! Y pensar que he sufrido tanto para hacer de él un muñeco de bien, pero me lo merezco. Debí haberlo pensado antes». Lo que sucedió después es una historia increíble y se la contaré en los próximos capítulos. 4. La historia de Pinocho con el grillo parlante, donde se ve que muchos niños se enojan cuando los corrige quien sabe más que ellos. Muchachos, les contaré que mientras llevaban al pobre Gepetto a la cárcel, sin tener culpa de nada, el pillo de Pinocho se había librado de las garras del guardia y corría a través de los campos para llegar pronto a casa. En su furiosa carrera saltaba riscos, setos de zarzas y fosos llenos de agua, tal como hubiera podido hacerlo un ciervo o un conejo perseguido por los cazadores. Cuando llegó a la casa, encontró la puerta de la calle entornada. La empujó, entró, y en cuanto hubo corrido el pestillo, se sentó en el suelo, lanzando un gran suspiro de contento. Pero poco duró su contento, pues oyó un ruido en la habitación. «Cric, cric, cric». «¿Quién me llama?», dijo Pinocho muy asustado. «Soy yo». Pinocho se volvió y vio un enorme grillo que subía lentamente por la pared. «Dime, grillo, ¿y tú quién eres?». «Soy el grillo parlante y vivo en esta habitación desde hace más de 100 años». «Pues hoy esta habitación es mía», dijo el muñeco, «y si quieres hacerme un favor, ándate enseguida y rápido». «No me iré de aquí», respondió el grillo, «sin decirte antes una gran verdad». «Dímela y pronto». «Ay de los niños que se rebelan contra sus padres y abandonan caprichosamente la casa paterna. No conseguirán nada bueno en este mundo y tarde o temprano tendrán que arrepentirse amargamente». «Canta, grillo, canta lo que quieras. Yo sé que mañana de madrugada pienso irme de aquí, porque si me quedo me pasará lo que les pasa a todos los demás niños. Me mandarán a la escuela y por gusto, por fuerza tendré que estudiar. Y en confianza te digo que no me interesa estudiar y que me divierto más corriendo tras las mariposas
y subiendo a los árboles a sacar nidos de pájaros. ¡Pobre tonto! ¿No sabes que portándote así de mayor serás un grandísimo burro y todos se reirán de ti? ¡Cállate! ¡Grillo de mal agüero!, gritó Pinocho. Pero el grillo, que era paciente y filósofo, en vez de tomar a mal esta impertinencia, continuó con el mismo tono de voz. ¿Y si no te agrada ir a la escuela? ¿Por qué no aprendes al menos un oficio con el que ganarte honradamente un pedazo de pan? ¿Quieres que te lo diga?, replicó Pinocho, que empezaba a perder la paciencia. Entre todos los oficios del mundo, solo hay uno que realmente me agrada. ¿Y qué oficio es? El de comer, beber, dormir, divertirme y llevar de la mañana a la noche la vida del vagabundo. Pues te advierto, dijo el grillo parlante, con su calma acostumbrada, que todos los que tienen ese oficio acaban casi siempre en el hospital o en la cárcel. Cuidado, grillo de mal agüero, si monto en cólera, ¡ay de ti! Pobre Pinocho, me das pena. ¿Por qué te doy pena? Porque eres un muñeco y lo que es peor, tienes la cabeza de madera. Al oír estas últimas palabras, Pinocho se levantó enfurecido, agarró del banco un martillo y lo arrojó contra el grillo parlante. Quizá no pensó que le iba a dar, pero desgraciadamente lo alcanzó en toda la cabeza hasta el punto de que el pobre grillo casi no tuvo tiempo para hacer cri, cri, cri y después se quedó en el sitio, tieso y aplastado contra la pared. Esta historia continuará. Los espero en los próximos capítulos.